Muy buenas tardes, compañeros de la asignatura Legislación Profesional y licenciado Mario Antonio Marroquín. Mi nombre es Walter Fabricio García Hernández y en esta tarde procederé a hablarles un poco acerca de las leyes de socio público-privado en lo que respecta a la actividad corta número 4. Comencemos respondiendo a la pregunta, ¿qué es un asocio público-privado? Pues se nos dice que un asocio público-privado no es nada más que un contrato generado entre una entidad pública y un ente privado, en el cual la parte privada asume riesgos financieros, técnicos u operacionales, de diseño, de financiamiento, construcción, mantenimiento y u operación de un bien o de un servicio destinado al sector propiamente público, el cual deberá estar conforme a ciertos estándares y deberá ser delimitado obviamente a un cierto periodo de tiempo, el cual estará dado a cambio de una compensación. La participación privada bajo un asocio público-privado no elimina la propiedad, autoridad o soberanía que tiene la entidad pública sobre el bien o servicio estipulado, a pesar de que el bien o servicio haya sido elaborado, construido, fabricado por un ente privado. Este no quita que el dueño sea el ente público. Continuando, veamos un poco acerca de los orígenes legislativos de los asocios público-privados en El Salvador. Y para ello tenemos la siguiente línea de tiempo compuesta por tres fechas que resultan completamente fundamentales para entender qué es un asocio público-privado en El Salvador. Partamos inicialmente por la fecha de noviembre del año 2011. Aquí se da la creación de un acuerdo de intercambio comercial con los Estados Unidos, el cual se llamó Asocio para el Crecimiento. El propósito de dicho acuerdo fue el de eliminar los obstáculos e identificar oportunidades para un amplio crecimiento económico en el país. Una de las dos limitaciones más importantes que se le dio a dicho asocio para el crecimiento fue el de la baja productividad de bienes transables que se generan en el país, que se van a abordar por la promoción de la relación entre el gobierno de El Salvador y el sector privado en los próximos 5 años, 5 años que fueron posteriores a la fecha de noviembre de 2011, con lo cual se sentaron las bases en las políticas desarrolladas en el Asocio para el Crecimiento. El Salvador se comprometió desde entonces a la creación de muchas leyes que favorecieran al sector privado. Seguido de ello tenemos la fecha de enero del año 2012, en el cual el presidente de la República, Mauricio Funes, presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, el cual se llamó el Proyecto de Ley de los Asocios Público-Privados en El Salvador, el cual busca perseguir un uso obligatorio de dichos asocios público-privados en varios niveles de gobierno, con el objetivo de hacer más eficientes los canales de inversión extranjera directa, el cual fue desde un inicio el objetivo fundamental de la creación del asocio para el crecimiento dado por los Estados Unidos o realizado con los Estados Unidos. Y finalmente tenemos la fecha de junio del año 2013 en el cual se dio la creación propia de la Ley Especial de Asocios Público-Privados. Esta ley se encarga de regular todo lo concerniente a dicho tema. Siguiendo con la temática, hablaremos un poco acerca del proyecto de ley de asocios público-privados. Este proyecto de ley posee 107 artículos, los cuales están organizados en 10 títulos, que básicamente se encargan de reformar algunas disposiciones de la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública, también conocida como Ley LACAP, y además la Ley de Autoridad Marítimo Portuaria y el ordenamiento jurídico que regulan la materia de otros temas relacionados con los asocios público-privados. Por ejemplo, el tema de los aranceles y el tema de las regulaciones a empresas extranjeras. Una de las mayores preocupaciones que genera el proyecto de ley es que las concesiones de los asocios público-privados ofrecerán contratos de hasta 40 años de duración. Este beneficio tan prolongado de los asocios público-privados es una virtud del proyecto de ley de El Salvador, que existe para favorecer a las grandes empresas y de tal forma conseguir que más empresas extranjeras consigan invertir su dinero en El Salvador y así dinamizar un poco más la economía salvadoreña. Como parte de los principios rectores de los asocios público-privados, podemos mencionar inicialmente que
Según el Banco Mundial, es importante señalar que en un marco normativo se tengan pautas generales o principios específicos para la implementación de los asocios público-privados, debido a que son estos principios las reglas matrices o el código de conducta a seguir para la implementación de este tipo de proyectos. Pero en un término bastante general, los asocios público-privados también pueden fundamentarse o sintetizarse en cuatro principios básicos establecidos por el Banco Mundial. Dichos principios básicos son los siguientes. Inicialmente se tiene el principio de regulación. Este consiste en la idea de que hay algunos bienes o servicios que deben estar regulados por el sector público, aunque estos sean propiamente fabricados o comercializados por el sector privado. Segundo, tenemos el principio de competencia. Este consiste en la idea de que el sector privado puede contribuir enormemente a una mayor eficiencia y calidad en la asignación de recursos públicos. Es decir, no es buena idea que todo caiga en el ente público, debido a que es el ente privado el que permite conseguir una mayor eficiencia debido a sus métodos operativos. Como tercer principio, se tiene el principio de reparto de riesgos. Este básicamente consiste en la necesidad de definir una adecuada distribución de los riesgos entre el sector público y el sector privado. Es decir, si bien el sector privado deberá estar dispuesto a afrontar ciertos riesgos, el sector público no puede dejarle todos los riesgos al sector privado, debido a que si no, el sector privado, al ver que está consumido por tantos riesgos, los cuales ponen en peligro su patrimonio, preferirá mejor no invertir y dejar que sea otra empresa la encargada de realizar dicho socio público-privado. Y como último principio se tiene el principio de integración de la gestión. Y este consiste nada más ni nada menos en la idea de que la participación real del sector privado en todas las fases del ciclo del proyecto puede y estará beneficiada o será beneficiosa para la provisión de bienes y servicios públicos. Es decir, será el ente privado el que se encargue de abastecerle bienes y servicios al ente público. Ahora bien, tenemos los principios generales que rigen a los asocios público-privados, específicamente señalados en el artículo número 8 de la Ley Especial de Asocios Público-Privados de El Salvador, el cual establece que deben de cumplirse una serie de principios, 18 para ser exactos, entre los cuales se representarán más adelante los 6 que fueron considerados como más importantes. Y estos son el principio de legalidad, una vez más, en el cual las instituciones de la administración pública, los inversionistas privados, ya sea estos en calidad de ofertantes, contratistas, subcontratistas, así como los empleados y funcionarios públicos y cualquier otra persona natural o de tipo jurídica, involucrados en la contratación o ejecución de dichos proyectos de participación pública y privada, pues deberán actuar sometidos al ordenamiento jurídico interno, el cual está regido por el sector público. Como segundo tenemos el principio de rectoría del Estado. Este principio nos señala que los proyectos de asocio público-privados se realizarán bajo el principio que únicamente el Estado tendrá rectoría, competencia y facultades de planeación, control, sanción, penalización, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos respectivos a través de las instituciones que correspondan. El Estado deberá garantizar, por tanto, el bien común en el ejercicio de su rectoría. Tercer principio, incentivo a la inversión. Este principio es bastante fundamental debido a que se encarga de fomentar la inversión por parte del sector privado. Los proyectos de asocio público-privados buscarán entonces incentivar por la vía de la existencia y respecto de normas jurídicas claras y transparentes la inversión privada en proyectos de obra pública, servicios públicos o de interés general para la nación, en beneficio del desarrollo del país y de la eficaz satisfacción de las necesidades, por sobre todo de los ciudadanos. Seguido se tiene el principio de la competencia, en el cual se nos dice que todos aquellos procedimientos de licitación deberán ser transparentes y competitivos, de forma que, respecto a los principios de no discriminación, igualdad y amplia publicidad, se logre promover la participación del mayor número de agentes económicos en estos proyectos y se permite escoger al participante privado que pueda ofrecer la obra,
servicio o actividad de interés general que mejor satisfaga las necesidades de la población de manera más eficiente y obviamente más eficaz. Como cuarto principio se tiene la responsabilidad social empresarial. Este se expresa que tanto en la evaluación de la capacidad de pago del Estado, la asunción de compromisos a través de los contratos de asocio público-privados, como también en el ejercicio de la facultad de verificar que las entidades contratantes incorporen en su planificación de las obligaciones futuras y en el cumplimiento estricto de los límites futuros. Y como último principio se tiene el principio de protección al trabajador. En este se nos establece que todos los contratos de asocio público-privados deberán estipular la obligación de las partes de respetar y proteger los derechos de los trabajadores. Todos los participantes privados, así como sus contratistas y las autoridades propiamente administrativas, con atribuciones para la ejecución de esta ley, deberán promover la creación, así como el mantenimiento de todas aquellas condiciones laborales que sean las más adecuadas para el trabajador. Ahora bien, se hablará un poco acerca de los objetivos de los asocios público-privados. El objetivo principal que persigue este tipo de contratos es el desarrollo de los proyectos público-privados para la provisión de infraestructura y de servicios públicos que sean de interés general, de forma eficiente y eficaz. Es decir, si bien uno de los objetivos fundamentales de las leyes de asocios público-privados es fomentar la inversión y darle oportunidades de crecimiento a las empresas, el objetivo principal es el de conseguir la infraestructura y servicios de interés para la población en el menor tiempo posible que funcionen de la mejor manera posible. Es decir, que se trata de asocios que puedan generar beneficios tanto para el sector privado como para el gobierno, como para la población, la cual es fundamental. Para los primeros representa una oportunidad de hacer negocios en el largo plazo, así como una inversión bastante importante y una muy buena rentabilidad. Mientras que para el gobierno supone la oportunidad de mejorar su oferta de bienes y servicios, así como reducir la brecha de infraestructura económica y reorientar algunos recursos hacia otras prioridades nacionales. Esto implica que el gobierno lo que busca es mejorar las condiciones de su población y esto se logra beneficiando entonces a dos competidores, a dos contrapartes, como lo pueden ser tanto las organizaciones privadas como la población. Seguido de ello, tenemos un poco acerca de los beneficios de las leyes de asocios público-privados. Para todos los gobiernos en general, los asocios público-privados son una herramienta que brinda una oportunidad bastante importante para proveer al país de obras y servicios que sean necesarias para el desarrollo del mismo, sin aumentar la carga fiscal, permitiéndoles orientar sus recursos a a las prioridades sociales. Es únicamente de esta forma que se puede contribuir al crecimiento económico, así como a la generación de nuevos y mejores empleos. Además, se puede observar un alivio bastante importante de las finanzas del Estado. Y seguido de ello, tenemos el proceso por el que típicamente deben pasar los proyectos de tipo asocio público-privado. Dentro de este proceso se pueden observar 5 pasos que resultan esenciales, los cuales se detallarán a continuación. El primero de ellos es la identificación de los proyectos. Esta es la fase en la cual las instituciones deben seleccionar los potenciales proyectos para que se inicie un proceso de evaluación más a profundidad. Seguido de ello se tiene la factibilidad, valor por dinero, análisis beneficio-costo, el impacto fiscal, entre otros, en el cual se deben realizar estudios técnicos, económico-financieros, sociales, medioambientales, además de fiscales, que permitan determinar si el proyecto básicamente es factible y tiene el potencial para ser desarrollado como un asocio público-privado. Como tercer paso, se tiene la preparación de las bases. Aquí se debe definir un borrador de contrato donde se deberán detallar todas las responsabilidades y riesgos de las partes, los participantes, las conformaciones de los asocios, los pagos, que resulta fundamental para la empresa privada, entre otros. Como cuarto paso, se tiene la licitación, adjudicación y contratación.
Esta es la fase donde se realiza un proceso bastante competitivo para seleccionar al ganador del contrato. Es por eso que tiene que haber detrás de las personas que eligen la licitación, em, personas que sean bastante honradas, debido a que no se puede permitir que, debido a un soborno o a algún pago debajo de la mesa, se contrate a un ofertante que no sea el mejor. Como último paso, se tiene la ejecución final del proyecto de asocio público-privado. Esta es la última fase en la cual el socio privado debe diseñar, financiar, contribuir, operar y mantener el proyecto según los niveles de servicio que sean establecidos previamente en el contrato. Seguido de esto, se tiene la clasificación de los asocios público-privados según la ley especial del asocio público-privado. Eh, Según la ley, en su artículo número 5 se expresa que los contratos de asocios público-privados se clasifican en razón de su naturaleza económica como autosostenibles y cofinanciados. Y para precisar los criterios de clasificación de estos contratos, estos deben estar establecidos en las respectivas bases de licitación. Los criterios podrán contener elementos vinculados con la existencia o no de recursos de garantía, con lo cual los asocios público-privados de carácter autosostenible son aquellos en los cuales los ingresos derivados de las tarifas o valores cobrados directa o indirectamente a los usuarios puedan cubrir los costos del proyecto durante la vigencia del contrato, además que permitan al participante privado obtener una mayor rentabilidad o una rentabilidad que le resulte adecuada al riesgo que se asume, correspondiente a las condiciones del mercado, sin demandar recursos o garantías de ningún tipo provenientes del Estado, debido a que éstas no han sido previamente estipuladas en el contrato. Y segundo, se tienen los asocios público-privados de tipo cofinanciados. Estos son aquellos en los cuales la sostenibilidad económica del proyecto depende durante toda o una fracción de la parte de la vigencia del contrato, demande recursos, garantía del Estado, de uno de los siguientes tipos. Serán de tipo erogación fiscal firme o una erogación fiscal contingente. Es decir, que en los asocios público-privados cofinanciados, el sector público deberá estar financiando durante todo el proyecto o durante alguna parte del proyecto la obra en cuestión, la obra o el servicio dado por parte de la asociación privada, como se puede observar en el siguiente recuadro. Ahora bien, ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas que presentan los asocios público-privados? Como parte de las ventajas, en las principales ventajas de este instrumento, podemos observar las erogaciones que son mucho menores presentes por parte del gobierno, así como la distribución de los riesgos asociados a los proyectos a realizar, debido a que estos no requieren de una deuda pública y se efectúan los pagos iniciales hasta que el gobierno recibe el servicio en las condiciones y calidad contratada. Esto significa que, a menos de que el proyecto sea cofinanciado, el sector público no está obligado en ningún momento a pagarle a la empresa privada por los servicios hasta que estos no hayan cumplido las condiciones previamente estipuladas. Pero cabe destacar, obviamente, que la Comisión Europea, en su guía de las asociaciones público-privadas exitosas, enumera 8 ventajas que son fundamentales para este tipo de asocios público-privados. Y estas ventajas son la aceleración en la provisión de la infraestructura, debido a que la empresa privada trabaja con un nivel de eficiencia y eficacia bastante elevados. La implementación de los proyectos en el menor tiempo, recordando que aquí se trabaja por contrato, no es un trabajo que se realice por los días en los días que la empresa haya estado trabajando. No es como en el sector público que se paga, por ejemplo, de carácter mensual o de carácter quincenal. Aquí no, la implementación de los proyectos se realiza en un menor tiempo debido a que el trabajo se desarrolla por el contrato en su totalidad, por la obra. Se da una reducción de los costos del proyecto, así como una distribución más eficiente de los riesgos, debido a que los riesgos no los
no los absorbe completamente el ente público, pero tampoco se le dan en su totalidad a la empresa privada. Se tienen mayores intensivos se tienen mayores incentivos a un buen desempeño en el servicio, así como una mayor calidad en el mismo, debido a las formas en las cuales opera el sector privado, perdón. Se genera también un ingreso adicional, es decir, que se aprovechan de mejor manera los activos tanto de la empresa privada como los de la empresa pública. Además que se genera una mejor gerencia de gobierno y por tanto se le da un mayor valor por parte del dinero. Y como parte de las desventajas, se puede mencionar que los asocios público-privados no son una solución mágica a las dificultades presupuestarias del sector público, ni tampoco a los requerimientos de provisión de servicios que ofrece a la sociedad. De hecho, los asocios público-privados presentan bastantes deficiencias que dependen de la modalidad que se utilice, así como de las condiciones específicas de cada proyecto, debido a que se han dado muchísimos casos en los cuales las instituciones de tipo privada dejan abandonados los proyectos debido a la poca financiación que tienen. Recordando que si es un proyecto de tipo autosostenible, la empresa debe ser la encargada de ver de dónde genera los recursos necesarios para el sostenimiento de dicho proyecto. Las siguientes son una serie de desventajas en los asocios público-privados. La primera de ellas es que es muy probable que los costos de desarrollo, licitación, así como otros tipos de costos generados durante el proyecto de asocio público-privado puedan ser mayores que los cuales se han estado generando en contratos de tipo público tradicionales. Por lo tanto, el gobierno debe determinar si los costos involucrados en la creación de los proyectos son del todo justificados por la empresa privada la cual está encargándose del proyecto de asocio público-privado. Además, en cuanto a que no hay riesgo ilimitado, las empresas privadas, así como sus representantes, serán cautelosos al aceptar riesgos, los cuales se escapen de su control, tales como los riesgos de tipo cambio o riesgo de los activos existentes. Si se asumen estos riesgos, pues entonces esto se verá reflejado en el precio final del servicio en cuestión. Y como último punto, se tienen algunos ejemplos de los asocios público-privados en El Salvador. Se han recopilado tres que pueden ser bastante representativos y los cuales se han podido dilucidar en los últimos años en el país. El primero es el asocio público-privado de El Salvador para la creación de una terminal de carga aérea, sucedido en el 9 de septiembre del año 2019, en el cual se dio inicio a la promoción de este socio público-privado para la implementación, construcción, equipamiento y operación de una nueva terminal de carga en el aeropuerto internacional. Ya para la fecha del 26 de agosto del año 2020, se hizo la recepción de las ofertas técnicas y económicas, además de la apertura de las ofertas a cargo de la comisión evaluadora. Como segundo ejemplo, se tiene el asocio público-privado para la iluminación y videovigilancia en los tramos de carretera seleccionados, los cuales fueron de Santa Tecla, La Gloria, El Espino y la Plaza Los Cocos, ubicado en Zacatecoluca. Y finalmente, el proyecto de asocio público-privado para el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, también conocido como CITRAMS. Generado a finales del año 2014, se implementó la fase uno de dicho sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador. Dicha etapa incluyó el desarrollo de algunas terminales de tipo especiales para los pasajeros y carriles segregados, los cuales fueron construidos a mitad de la carretera, para los buses articulados y los buses padrón. El recorrido está compuesto a su vez de dos tramos. El primero, el cual inicia en el Boulevard del Ejército y finaliza en el centro de la ciudad de San Martín y Lopango. El segundo subtramo que inicia en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, desde donde se desplaza hacia la Plaza Salvador del Mundo y concluye en el Estadio Las Delicias de la ciudad de Santa Tecla. Con esto se daría fin al tema de las leyes de asocio público-privado. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan una feliz tarde.